Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un papa fascinante, el 12º en la línea de sucesión de Pedro, San Sotero. Y mirad, no es un papa cualquiera. Le tocó vivir una época, una época complicadísima, llena de desafíos, pero se ganó un apodo que lo dice absolutamente todo: el Papa de la Caridad. Claro, para entender bien lo que hizo hay que ponerse en su piel en su momento. Y la pregunta que nos va a guiar en todo esto es clave, ¿eh? A ver, ¿cómo se puede liderar una comunidad cuando te atacan por todos lados? Porque es que era así. Por un lado, la persecución brutal del Imperio Romano y por otro, desde dentro, ideas nuevas, herejías, que amenazaban con romperlo todo. Pues venga, vamos a ello. Nos vamos directos al siglo II para entender bien el tablero de juego, por así decirlo, en el que le tocó a San Sotero jugar su partida. Mirad, su papado cae justo durante el gobierno del famoso emperador Marco Aurelio. Sí, ese que todos conocemos como el emperador filósofo. Pero, ojo, que no nos engañe el título. Para los cristianos su reinado no fue precisamente un paseo por el campo, al contrario, fue una época de muchísima hostilidad. Hubo persecuciones terribles y cayeron mártires de la talla de San Justino, que era un pensador de primer nivel. De hecho, es que el papa anterior a Sotero, San Aniceto, también murió mártir. O sea que el ambiente era de un peligro constante, una amenaza que se sentía en el aire. Y ahí, justo en medio de toda esa tensión, en el año 1660 eligen a Sotero como papa, el número 12 desde San Pedro. Su familia, por cierto, era de origen griego, y de ahí viene su nombre, Soter, que significa Salvador. Y ya veréis que su nombre le vino como anillo al dedo, fue casi una profecía de lo que iba a ser su misión. Y ahora sí, vamos a lo que de verdad le definió, a la razón por la que casi 2 milenios más tarde, todavía le recordamos con ese apodo tan potente. Y es que, mirad, lo más alucinante de todo esto es que no estamos hablando de una leyenda o un cuento que se inventó después. No. Tenemos las palabras de un testigo de la época, nada menos que Dionisio, el obispo de Corinto. Esto lo escribió en una carta a la Iglesia de Roma. Os leo el trocito clave. Vuestro obispo Sotero no solo conservó esta costumbre, sino que aún la mejoró, suministrando abundantes limosnas y tratándolos como un padre trata a sus hijos. ¿Os dais cuenta del detalle? No solo conservó, sino que la mejoró. O sea que la Iglesia de Roma ya tenía fama de generosa, pero es que Sotero lo llevó a otro nivel, actuando, como dice Dionisio, como un auténtico padrazo. Y cuidado, que nadie piense que esto era una caridad, pues desorganizada de dar 4 monedas y ya está. ¿Qué va? Estaba súper bien montado. Desde Roma salía ayuda para los cristianos que estaban condenados a trabajos forzados en las minas, que era, una de las peores condenas que te podían caer. Se preocupaban por las viudas, por los huérfanos, que eran siempre los más vulnerables. La ayuda llegaba incluso a otras ciudades, para echar una mano a otras iglesias que lo estuvieran pasando mal. Y un detalle que me parece fundamental: no era solo cosa de dinero. Dionisio lo dice claro, Sotero también consolaba con santas palabras. O sea, combinaba el apoyo material, el pan, con el consuelo espiritual, con el abrazo. Pero claro, la tormenta perfecta para Sotero no venía solo de las persecuciones del imperio. No. Dentro de la propia Iglesia estaban haciendo una amenaza que iba directa a la yugular, al corazón mismo de la fe cristiana. Esa amenaza tenía un nombre: montanismo. El fundador, un tal Montano, junto a 2 mujeres que se decían profetisas, aseguraba que estaba recibiendo una nueva revelación del Espíritu Santo. ¿Y qué decía? Pues básicamente un mensaje de rigorismo extremo, que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina y que había que vivir en una penitencia brutal. Pero lo peor, el auténtico veneno de su doctrina, era otra cosa. Decían que había pecados graves, como la apostasía, que eran imperdonables. Y claro, con eso se cargaban de un plumazo el pilar central del Evangelio, la infinita misericordia de Dios. Y aquí lo vemos súper claro. Es que es un choque de trenes en toda regla. Por un lado, la Iglesia que predica el perdón de Dios sin límites, y por otro, el montanismo levantando un muro y diciendo no, hasta aquí. La Iglesia bendiciendo el matrimonio como algo sagrado y ellos rechazándolo. Y lo más gordo, la Iglesia se basa en la revelación que terminó con los apóstoles, y esta gente venía con nuevas profecías como si estuvieran por encima de todo. Una auténtica locura, una desviación total. Y claro, la pregunta es, ¿qué hizo Sotero ante este panorama? Pues su respuesta fue firme, clara y en 3 frentes. Primero, condenó la herejía de raíz, sin medias tintas, defendiendo el perdón de Dios por encima de todo. Segundo, tomó medidas prácticas, litúrgicas, como prohibir que las mujeres tocasen los vasos sagrados, una decisión que se entiende perfectamente como una forma de frenar el protagonismo que se estaban dando las profetisas de este movimiento. Y tercero, reafirmó con toda la fuerza del mundo que el matrimonio es un sacramento, que es santo y válido, siempre y cuando lo bendiga un sacerdote. Entonces, a ver, con persecuciones por un lado y herejías por el otro, lo lógico sería pensar que la Iglesia se quedó paralizada, ¿no? En modo supervivencia. Pues
Os vais a sorprender, porque fue todo lo contrario. Este número que vemos, 11, puede parecer poco, pero es una prueba potentísima de lo que estaba pasando. Porque, a pesar de todo el caos, las fuentes nos cuentan que Sotero ordenó a 11 obispos nuevos. ¿Para qué? Para enviarlos a fundar y guiar nuevas comunidades, y eso sin contar la cantidad de sacerdotes y diáconos que ordenó también. ¿Qué nos dice esto? Pues algo increíble, que la Iglesia no solo estaba aguantando el tirón, sino que estaba creciendo, expandiéndose más viva que nunca. Y así llegamos al final de su vida, sobre el año 175. La tradición siempre ha dicho que murió mártir, como tantos otros en esa época, aunque hay que decir que los historiadores no han encontrado una prueba histórica clara, como si la hay de su predecesor. Lo que sí es seguro es que sus restos descansan en Roma, en el corazón de la Iglesia a la que tanto amó y sirvió. Bueno, y después de todo este viaje por su vida y su tiempo, llegamos al momento de la reflexión. A esa lección que nos deja San Sotero y que ya veréis tiene una actualidad brutal. Si lo pensamos bien, el montañismo lo que proponía era una especie de santidad para una élite, ¿no? Un club de puros que miraban por encima del hombro a los demás, a los pecadores. Buscaban una perfección que, en el fondo, se olvidaba de lo esencial, la misericordia. Y la pregunta que nos lanza esto es, ¿sigue existiendo esa trampa hoy? ¿Podemos caer en esa especie de gula espiritual, ese querer ser más santos que nadie, compitiendo y olvidarnos por el camino de lo más básico, que es amar? Y aquí está la clave de todo. La gran lección. Y es que este sabio pontífice, nos recuerda algo fundamental. La santidad no es una carrera para ver quién tiene más méritos. No se construye desde el orgullo de ser súper estricto. Todo lo contrario. Se construye desde la humildad, desde el reconocer que somos débiles, y desde el colaborar con la gracia de un Dios que por encima de todo es misericordia. Y con esto nos quedamos. Este es el legado eterno del Papa Sotero, que frente a esa fe de ceño fruncido, de juicio y condena, él nos enseñó y defendió una fe de corazón abierto, una fe que acoge y que sana. Nos enseñó que al final del día, la prueba del algodón de nuestra fe no es una lista de normas cumplidas, sino cuánto amamos, cuánto servimos. La verdadera santidad, la que él vivió hasta el final, no es otra cosa. Tiene el rostro del amor, de la caridad.